Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a ver endocrino. Endocrino es un sistema muy importante, este, tiene que ver mucho con la regulación de numerosos metabolitos súper importantes, como es el caso de la glucosa y el calcio, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la actividad reproductiva. Por eso y otras muchas cosas es muy importante estudiar este tema en detalle. A su vez es complejo porque hay numerosas interacciones y literalmente actúa sobre todo el organismo. Hoy vamos a ver una charla introductoria. Agradezco mucho a la Universidad de la República, en los que dieron una base a muchos de estos slides, y a la doctora Elise Van Lier, que es profesora en dicha universidad. Bueno, antes que nada, me gustaría decir que eh, la endocrinología estudia esencialmente las hormonas y las hormonas son fruto de la secreción de glándulas. Como nosotros ya hemos visto, hay glándulas endócrinas y glándulas exócrinas. Ya hemos estudiado las exócrinas durante el primera clase y veíamos que todas tenían en común, como se puede ver en el dibujo inferior, que hay un conducto de secreción y que el contenido se vuelca. Se puede volcar al exterior, en la epidermis, por ejemplo, en glándulas oríparas o sebáceas, o se puede volcar al interior, como es en el caso del sistema digestivo, donde hay glándulas que vuelcan su contenido acá. La diferencia entre las glándulas endocrinas y las exócrinas es que las glándulas endocrinas vuelcan su contenido hacia la circulación sanguínea. Finalmente existen glándulas mixtas en la cual tiene una porción exócrina y una porción endocrina. Esto sucede, por ejemplo, en el páncreas, donde la porción exócrina excreta su contenido al sistema digestivo y la porción endocrina a la sangre. Es una glándula con dos componentes. ¿Qué es una hormona? Una hormona es algo producido en un órgano y que se libera, va por circulación sanguínea y ejerce su efecto en otro órgano al cual llamamos órgano blanco, órgano diana. La función, por supuesto, que es de coordinar, regular actividades fisiológicas, integra el organismo. Forma parte del sistema que se encarga de mantener la homeostasis. La homeostasis es ese hecho de tratar de mantener en forma constante el medio interno. Significa de que si uno tiene una concentración de glucosa, uno intenta a lo largo del tiempo tenerla más o menos constante. Cuando la glucosa aumenta, hay un mecanismo para hacer que baje. Cuando la glucosa baja, se intenta de que suba. Bueno, esto es fundamental para que exista la vida y que sea compatible, y es un sistema fundamental en el organismo, y gran parte de la fisiología es estudiar justamente todos estos mecanismos. Ahora, permítame decirle que la comunicación endocrina a través de sustancias no es la única, hay otras formas de comunicarse. Hay endocrina es cuando es a través de la sangre, pero muchas veces hay tejidos que producen una secreción y esta secreción tiene un efecto en células vecinas. Esto llamamos una comunicación parácrina. En muchos casos, la propia célula secreta un contenido que tiene un efecto sobre la célula que lo produjo y a eso llamamos una regulación autácrina. La endocrina entonces es una de los tipos de comunicaciones químicas. Pero hay otro tipo de comunicación química que es la nerviosa, y la comunicación nerviosa es a través de la sinapsis. La sinapsis es la forma en que se comunican dos células entre sí, que están en mucha proximidad. Una sinapsis es más de 1000 veces más pequeña que una hoja de papel, así que pueden imaginarse que la distancia entre dos células nerviosas o entre una célula nerviosa y el tejido efector, como el caso de la fibra muscular, es muy pequeña. En el caso de la sinapsis, pueden ser eléctricas o pueden ser mediadas por neurotransmisores. Los neurotransmisores son semejantes a las hormonas. De hecho, en muchos casos, los neurotransmisores son también hormonas, pero la gran diferencia es que ejercen su efecto
a través de la sinapsis en la célula que está próxima, ¿no? A veces hay un efecto muy local, ¿no? Por ejemplo, la oxitocina es una hormona que actúa provocando que se contraiga la glándula, las células mioepiteliales en la glándula mamaria, o que se contraigan la fibra del músculo liso, y es una hormona porque se secreta en un lugar de la cabeza y va a ejercer su efecto de forma distante y llega a través de la vía sanguínea. Sin embargo, hay ciertas zonas del cerebro en que hay secreción como neurotransmisor de este componente, ejerciendo algún efecto sobre el comportamiento, como la formación de las parejas, pero es una secreción muy local que es neurona a neurona, eh, a diferencia de que cuando actúa como hormona. Lo mismo es válido para la noradrenalina, que tiene un efecto a nivel global como hormona, pero también es un neurotransmisor muy importante en uno de los tipos de sistema nervioso que vamos a estudiar. También existe lo que se llama la comunicación neuroendocrina, en la cual hay dos posibilidades: o que la célula nerviosa secrete una hormona al torrente sanguíneo, que a su vez va a ser estimulada por otra neurona, ¿no? Entonces es neuroendocrino porque hay un componente nervioso, y aparte la propia secreción va a actuar como hormona. Entonces, hay varios ejemplos que vamos a ver durante la cursada, en la cual hay comunicaciones de tipo neuroendocrina. Y bueno, finalmente tenemos la comunicación hormona-hormona. A veces una hormona se secreta por un órgano y tiene un efecto sobre otro órgano que también secreta una hormona. Lo que sí hay que tener muy en claro que hay dos formas que el organismo se integra. Uno es a través del tejido nervioso, donde la señal es eléctrica, o a través de neurotransmisores. Es de efecto muy rápido y de acción muy corta, vía axones. Y tenemos el sistema endocrino, en la cual la señal es química. El efecto es mucho más lento, más sostenible, y generalmente se usa en muchos casos para respuestas que no requieren la velocidad, ¿no? Es decir, frente a un depredador, tiene que el animal correr o defenderse. Bueno, acá va a participar el sistema nervioso. Ahora, hay también componentes del sistema endocrino que van a permitir transitar, digamos, ese momento, que va a preparar el animal para la lucha. Pero también, digamos, cuando, digamos, el animal tiene que estar frente a circunstancias defensivas constantes, bueno, el efecto va a ser probablemente puramente con un gran componente endocrino. Bueno, hay varias glándulas endocrinas que están repartidas todo a lo largo del cuerpo, ¿no? Una de las glándulas muy importantes que está dentro del encéfalo es la pineal. Aparte de la pineal va a existir el hipotálamo, también presente en el encéfalo, la tiroides, que se encuentra en el cuello, la paratiroide, que también está en el cuello. Los ovarios o los testículos actúan como glándula endocrina. El riñón veremos que tiene secreción endocrina. Una glándula que está próxima al riñón, que se denomina adrenal, tiene esta posibilidad también. El hígado es una poderosa glándula endocrina, pero aparte del hígado, el páncreas, como ya se mencionó, y el feto y la placenta tiene poderosos efectos endocrinos. Secreciones hormonales del feto tienen incluso consecuencia de la madre, por ejemplo, induciendo al parto. Hay varios tipos de hormonas. La primera es las proteicas o peptídicas. Proteicas son más largas, y el ejemplo es la insulina, la corticotrofina, la LH, la hormona de crecimiento. Las hormonas peptídicas involucran a la GnRH, la oxitocina, la vasopresina, son nonapéptidos. En el caso de la GnRH, ya vamos, que quiere decir gonadotropin releasing hormone, viene del inglés justamente este término. La hormona liberadora de gonadotrofina es un tripéptido. Hay derivados de aminoácidos generalmente por descarboxilación, y dentro de ellos tenemos la tiroxina, la dopamina, la melatonina, la adrenalina. Hay hormonas lipídicas, y dentro de ellas tenemos los esteroides,
que tienen el famoso ciclopentano peridrofenantrénico, que ya veremos, como son las corticoadrenales, hormonas corticoadrenales, y las hormonas con un efecto sexual, los esteroides sexuales como la progesterona. Finalmente hay algunos muy interesantes que, si bien es una vitamina, también actúa como hormona, que es la vitamina D, y los ácidos grasos, de los cuales derivan las prostaglandinas, que ya veremos tienen efectos realmente importantes. En relación a las hormonas peptídicas, el proceso de su formación es igual que la de cualquier proteína, ¿no? Se produce el ARN mensajero en el núcleo, ese ARN mensajero va a los ribosomas, donde se produce la síntesis proteica, es empaquetado en el Golgi y mantenido como vesículas y se van a liberar frente a determinados estímulos, ¿no? En general se almacenan, en muchos casos se almacenan en estas vesículas y se excretan por un proceso de exocitosis. En el caso de las hormonas esteroides, derivan del colesterol. Y acá ustedes pueden ver la estructura del colesterol, el cual tiene el fenantreno, son estos tres núcleos cíclicos, en tanto que está unido a este grupo de 5 átomos de carbono. El ciclo pentano, por este anillo, fenantrénico, por estos otros tres anillos, tiene una cadena lateral muy importante que se cinde para formar las hormonas esteroides. Y bueno, hay procesos que sufren como de hidroxilación, sobre todo para formar las hormonas esteroides adrenales, o procesos de aromatización, como sucede en el caso de los estrógenos, en la cual uno de los anillos se transforma en aromático, es decir, que desarrolla doble ligadura, lo que le da propiedades químicas totalmente diferentes, así como las funciones que tiene. Por supuesto que la fuente puede ser interna, porque ustedes saben que el colesterol se puede formar por polimerización del acetil-CoA, pero también puede tener una fuente externa. Lo importante es que el colesterol tiene que transportarse en sangre como lipoproteína. ¿Por qué? Porque al ser un lípido es insoluble en la sangre y la posibilidad puede ser a través de las lipoproteínas de baja densidad o las lipoproteínas de alta densidad. En relación a su síntesis es compleja, ¿no? Porque bueno, hay un montón de cambios que son sufridos a nivel de la mitocondria para la producción del colesterol, y hay un precursor común a la mayor parte de ellos, que es la pregnenolona. La pregnenolona pasa al retículo endoplásmico, donde sufre hidroxilaciones y otros cambios para transformarse, sí, en las hormonas esteroides. Bueno, finalmente hay un nuevo pasaje por la mitocondria con nuevos cambios para luego sí eliminarse. Generalmente no se lo acumula en el citoplasma, si se lo secreta constantemente. Los esteroides pueden ser clasificados en los de 21 átomos de carbono, dentro de los cuales tenemos las progestinas, los mineralocorticoides, que vamos a ver tienen un efecto sobre el equilibrio mineral, sobre todo el sodio, el potasio, como es el caso de la aldosterona, y los glucocorticoides, que tienen un profundo efecto sobre los hidratos de carbono, ejemplo cortisol, corticosterona. Y existen también los esteroides de 19 átomos de carbono, como los andrógenos, que incluyen testosterona y aldosterona, los de 18 átomos de carbono, que como ya les mencioné, tenían el grupo aromático también, que son los estrógenos, dentro de ellos la estrona y el estradiol. Bueno, ¿cómo se transporta? Ahí nuevamente tenemos el caso de los proteicos, son solubles y pueden transportarse directamente en la sangre. En cambio, los esteroides requieren
de formar lipoproteínas, ¿no? Dentro de las proteínas transportadoras tenemos las globulinas, ¿no?, que tienen una alta afinidad y baja capacidad de transporte, las albúminas, que son inespecíficas, pero que colaboran bastante en el transporte. Lo importante es señalar que la hormona que tiene acción es la que es libre, y la que es libre tiene en general un porcentaje muy bajo del 1 al 5%. En el caso de los esteroides vamos a ver que tiene su efecto entrando a la célula. Al ser de naturaleza lipídica pueden atravesar la membrana plasmática y entrar dentro de la célula, pero nuevamente dentro de la célula para poder ser transportado al núcleo donde ejercen su acción, tienen que unirse nuevamente a proteínas receptoras que van a estar en el citoplasma. Y acá ya introdujimos el término receptor, ¿no? Receptor es algo que va a interactuar específicamente para ser un receptor hormonal, tiene que haber una interacción, pero una interacción específica, de manera tal de que en general va a interactuar, se va a unir, pero generalmente se va a gatillar un efecto, ¿no? Se habla de una cuestión llave cerrojo porque la unión entre una hormona y su receptor suele ser específica. Hay hormonas hay receptores que se pueden unir a más de una hormona, pero en general es muy específica. Y la otra cosa que debe haber en general no solo está el receptor, sino de alguna manera relacionarse con un sistema que va a traducir esa señal en algún tipo de efecto. Bueno, por supuesto que el receptor va a tener alta afinidad, eh, que el receptor se va a encontrar en la célula blanco, por ejemplo, si estamos hablando de una hormona que tiene un efecto sobre los órganos sexuales, bueno, y si en muchos casos se encuentra el receptor solamente en los órganos sexuales. Hay otras hormonas que tienen efecto en todo el organismo, el receptor puede estar en más de un tejido, pero por supuesto que va a haber una mayor o menor respuesta en función de la afinidad que tenga con la hormona, el receptor, pero también en función de la cantidad de receptores que tenga. Y si un tejido no tiene receptores, bueno, no va a ser un órgano blanco. Eh, Hay una diferencia entre las hormonas proteicas y las hormonas lipídicas, en que las hormonas proteicas, si bien pueden transportarse por la sangre y liberarse para ejercer su efecto y unirse, no puede atravesar la membrana plasmática. Entonces, generalmente el receptor está en la superficie de la célula donde van a interactuar. El mecanismo de traducción también se va a encontrar acoplado en general al receptor, se va a traducir esa señal hacia el interior de la célula y ya vamos a ver qué mecanismo va a tener para que llegue, digamos, a realizarse el efecto de la hormona. En cambio, las hormonas lipídicas, como ya les mencioné, tienen la capacidad de atravesar la membrana plasmática, pero como no son hidrosolubles, para llegar al núcleo van a tener que ligarse, digamos, a un receptor que va a ser ya citoplasmático y en general ejercen su efecto trasladándose a nivel del núcleo, donde directamente luego de una unión a un nuevo receptor van a ejercer su función, generalmente la ejercen produciendo cambios nucleares, sobre todo a nivel de la expresión génica. Acá tienen resumido con esta animación, como digamos el receptor se une, en un primer caso a la izquierda y va a generar un efecto que va a tener que traducirse a nivel de la membrana plasmática, en cambio en otro caso va a pasar directamente al núcleo. Veamos cómo es el efecto de las hormonas proteicas y muchas polipeptídicas, se unen a la membrana plasmática. Suele haber un mecanismo de traducción, hay uno de ellos que es muy conocido, la proteína G,
que fue justamente motivo de uno de los premios Nobel a quien la descubrió ya hace muchos años atrás, pero la proteína G se engarza, se ensambla con algunas enzimas que si está unida la hormona al receptor, este, estas enzimas y producen o catalizan una reacción. ¿No? Esta reacción muy comúnmente está asociada a una adenil ciclasa, que es una enzima que ya veremos qué función tiene, pero básicamente la traducción consiste en reconocer que la hormona está unida al receptor y desencadenar un cambio, generalmente una reacción enzimática. Esta reacción enzimática luego provoca un cambio y ese cambio produce una respuesta que puede ser aumentar la actividad específica de una enzima, por ejemplo. Ya les mencioné la proteína G, en general el receptor de muchas hormonas es activar a esta proteína G, aunque hay otros mecanismos también que llevan a que una enzima que es la adenilato ciclasa, que puede estar inactiva, pase a estar activa. La adenilato ciclasa cataliza una reacción en la cual el ATP, el adenosín trifosfato, escinde dos grupos fosfato, lo que se llama pirofosfato, y libera algo que se llama adenosín monofosfato. El adenosín monofosfato ya no tiene una función energética como es el ADP. Normalmente el ATP es atacado para liberar ADP y libera energía. En el caso del el AMP cíclico, es justamente un compuesto que tiene, bueno, una estructura, un fósforo menos que el ADP, pero que además uno de los fósforos está unido en dos puntos, y esto crea una estructura cíclica, y su función no va a tener que ver con la energía, sino va a tener que ver, va a actuar de una forma que nosotros llamamos como segundo mensajero. Un segundo mensajero significa de que hay un primer mensajero, ¿no? que normalmente lo llamamos hormonas, y que bueno, cuando llega esta hormona y se une al receptor citoplasmático, el segundo mensajero lo que va a hacer es llevar el mensaje dentro de la célula para ocasionar una respuesta. Generalmente lo que hace el MP cíclico es que una proteína sinasa o proteína quinasa que está inactiva se fosforile, es decir, que adquiera un fósforo. Y muchas enzimas cuando están fosforiladas pasan de estar inactivas a estar activas. Entonces, una enzima que tendría poca, escasa o nula función si no fue estimulada por el MP cíclico, pasa a estar de inactiva a activa cuando es fosforilada, y eso es lo que lleva a la respuesta, ¿no? Reacciones que de otra forma no se producirían, se producen cuando el receptor se une a la membrana plasmática, se genera AMP cíclico y el AMP cíclico favorece la fosforilación de enzimas que están inactivas para que pasen a la actividad. Es muy diferente de lo que sucede cuando entra una hormona esteroide. Como ya le dije, tiene la capacidad, son liberadas de la proteína carrier para entrar, digamos, y tomar contacto con la célula, pasan a través de la membrana plasmática porque es de naturaleza lipídica, y en el citoplasma también para transportarse en un receptor del citoplasmático, se traslada al núcleo, a veces se une a un receptor nuclear, y bueno, a veces directamente se une al ADN, provocando cambios conformacionales y haciendo que comiencen a expresarse genes que de otra forma no se expresarían. Em,
Metabolismo hormonal. ¿Qué pasa con las hormonas proteicas? Una vez que se unió la hormona proteica al receptor, ejerce su acción. En muchos casos se internaliza el complejo hormona-receptor, la hormona proteica se degrada, a veces el receptor se recicla. En el caso de las hormonas esteroides, lo que suele suceder es se la sulfata o se le agrega grupo glucuronidos, los cuales lo que lo tornan es en mucho más soluble y hace que pierdan la función, y estos compuestos se llevan a lugares del organismo donde se va a excretar, como es el caso de la orina o la bilis. Lo importante es que las hormonas hipotalámicas duran minutos, son de naturaleza polipeptídica, duran 5 a 10 minutos. En cambio, los esteroides duran entre 20 y 100 minutos. En el caso de la hormona tiroidea dura entre 1 y 6 días, ¿no? Esto tiene que ver que si nosotros queremos estudiar cómo van evolucionando las hormonas en la sangre, si nosotros queremos estudiar una hormona proteica, vamos a tener que mostrar muy seguido, cada 15 minutos, por ejemplo. En cambio, digamos, cuando uno quiere monitorear hormonas esteroideas, con una toma por día es suficiente y los cambios son como mucho menos dramáticos que lo que sucede con las hormonas de naturaleza proteica. Ahora, ¿cómo funciona el organismo? ¿Por qué se secreta una hormona y cuándo finaliza la secreción de esa hormona? Bueno, hay muchos mecanismos. El ejemplo más claro es cuando aumenta la glucosa, la hormona que regula los niveles de glucosa en sangre es la insulina, aumenta la secreción de insulina, y la insulina hace que la glucosa entre a las células. Cuando la insulina entra a las células, la glucosa baja y eso hace que baje la insulina, ¿no? Entonces, ese es el ciclo que más o menos se suele dar. Eh, y eso es un ejemplo. Ahora, este mecanismo tiene un mecanismo por el cual a veces el hecho de un exceso de hormonas lleva como una desensibilización de la hormona, parte, como ya dijimos, porque los receptores pasan internamente y bueno, tienen que reciclarse de alguna forma. Pero todo esto nos lleva a un concepto muy importante que es el de retroalimentación, o en inglés feedback. Estos mecanismos de retroalimentación implica que, digamos, cuando vamos a hacer un ejemplo y pueden ver en la imagen mía, que si ustedes tienen dos productos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la glucosa y la eh, eh, insulina, cuando los niveles de glucosa bajan, los niveles de insulina aumentan, ¿no? Es decir, aumentan, y cuando los niveles de insulina aumentan, lo que van a hacer es que cuando los niveles de glucosa, perdón, cuando los niveles de glucosa suben, se secreta insulina, entonces aumenta. Cuando la insulina aumenta, la glucosa baja. Cuando la glucosa baja, la insulina baja. Entonces, este mecanismo de balance es lo que nosotros llamamos retroalimentación, ¿no? Ahora, por supuesto que la retroalimentación puede ser negativa, como en el caso anterior, cuando el aumento de algo inhibe el otro, o el mecanismo de retroalimentación puede ser positivo, es decir, cuando algo aumenta puede causar que haya una mayor secreción. Y cuando más aumenta, puede haber que haya mayor secreción. Ambos mecanismos existen, son mucho más comunes los mecanismos de retroalimentación negativa. Los mecanismos de retroalimentación positiva existen y duran por un cierto periodo de tiempo
hasta que algo provoca un switch y se transforman luego en un mecanismo de retroalimentación negativa, porque todo lo que aumenta indefinidamente es medio incompatible con la vida. Volviendo a la presentación PowerPoint, lo que podemos ver que cuando hay una glándula y se secreta, actúa sobre una segunda glándula, y esta segunda glándula que puede producir una hormona, cuando la segunda hormona aumenta, hace que disminuya la primera hormona. Ese es un tipo de ejemplo. En cambio, esto llevado a términos de la retroalimentación positiva, lo que sería es lo opuesto. Cuando más aumenta el producto de secreción de la segunda glándula, va a haber una mayor secreción, ¿no? Esto hace, por ejemplo, el pico que lleva a la ovulación a través de la hormona que llamaremos luego LH, se da por un mecanismo semejante. La LH estimula la secreción de estrógeno por parte del ovario. Cuando hay más estrógeno, más LH, más estrógeno, más LH, entonces lo que hace es que se produzca un pico, un gran incremento de LH hasta que se produce la ovulación. Cuando se produce la ovulación cambian una serie de condiciones y comienza a funcionar un mecanismo de retroalimentación negativa. Ahora, el mecanismo de secreción puede ser, de regulación puede ser metabólico, es decir, cuando el propio producto, por ejemplo, el calcio es un buen ejemplo, el hueso tiene calcio y son depositorios de calcio, como lo hemos mencionado en otra clase, hay una glándula, la paratiroides, que secreta la paratormona, que lleva a un incremento de los niveles de calcio en sangre cuando los niveles de calcio son bajos. Entonces, a partir del hueso se libera calcio. Cuando los niveles de calcio han aumentado, actúa negativamente, reduciéndose la cantidad de la hormona, paratormona, que se va a secretar menos. Y bueno, eso va a llevar, digamos, a que se libere menos calcio por el hueso y bueno, va a ser ese balance que va a mantener el calcio, los niveles de calcio en sangre, se llama calcemia, entonces van a mantener la calcemia a ciertos niveles que son los que se necesita para que sea compatible con la vida. Ahora, hay circunstancias en que hay una glándula 1 que estimula la secreción de una glándula 2, siempre hablando en términos hormonales, es decir, una glándula 1 secreta una hormona, estimula esta hormona que la glándula 2 secreta una hormona y la glándula 3, bueno, es la que va a tener un efecto sobre otros órganos. Entonces, a veces la hormona tiene un mecanismo de retroalimentación, pero a veces hay un mecanismo por el cual se entera. Este, Finalmente, lo que me gustaría decir es que hay funciones endocrinas que están integradas con el sistema nervioso. Por ejemplo, hay una hormona que participa eh, en la eyección de la leche en los animales, en las hembras que están en lactancia. Cuando el ternero mama, cuando succiona el pezón, eso es percibido. Esa información va a modo de arco, reflejo, digamos, al cerebro, y del cerebro hay unas terminales nerviosas que descienden a una hormona que es la hipófisis. Son directamente axones de neuronas que están en centros, y cuando el estímulo se da, se libera la hormona que va a pasar al torrente sanguíneo. La hormona va a viajar por la sangre hasta la glándula mamaria, donde va a estimular que unas células que se llaman mioepiteliales y que participan de la contracción de la glándula, de los alveolos de la glándula mamaria, haga que se contraigan. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un estímulo neuroendocrino, ¿no? Entonces, y esto pasa mucho, sobre todo, hay niveles de integración entre el sistema endocrino y nervioso, en el cual el sistema nervioso va a estar estimulando constantemente al sistema nervioso a través de este tipo de reflejo que yo describí, pero bueno, va a dar información de la cantidad de hora luz que hay por día para que cierta hormona se secrete o no se secrete, este, integrando estímulos ambientales que en definitiva terminan estimulando o no la secreción de hormonas.
Ahora, existen tres tipos, cuando hay hormonas que secretan, cuando hay glándulas que secretan hormonas, que estimulan a otras glándulas que secreten hormonas, y esta a una tercera glándula que secrete hormonas, esto se da, aunque parezca algo muy complicado, se da y tiene mucho sentido. La razón que se da porque, bueno, hay un fenómeno de amplificación en todo esto. En un supuesto caso de que una hormona liberara 10 elementos que a su vez actuarían sobre 10 células diferentes en la segunda glándula y a su vez liberaría cada una de estas células 10 hormonas más. Cuando lleguen a la tercera célula, y esto se amplificaría y sería 10 por 10 por 10 y sería un efecto mucho mayor, ¿no? Entonces, el hecho de que haya esta concatenación, que existen estas cascadas que son tan frecuentes en los animales, tiene que ver con un mecanismo de amplificación, pero además permite múltiples controles, ¿no? Y los mecanismos de retroalimentación a veces se dan de que la glándula 1 puede estar influenciada por el producto de la glándula 3, es decir, algo que se secretó, digamos, puede estar regulado por el objetivo final, el target final, que es la secreción de la glándula 3. Entonces la glándula 3 va a inhibir, por ejemplo, mediante un mecanismo de retroalimentación negativa a la primer glándula. Pero también a veces el producto de la segunda glándula puede influenciar a la primera glándula, o la propia secreción censar de alguna manera la primera glándula, los niveles que está liberando, y eso puede tener una influencia. Bueno, secreta la célula un componente, registra que la secretó, entonces puede censarlo de alguna forma y hacer reducir la propia secreción. Entonces esto constituyen los tres mecanismos de retroalimentación, los largos, ¿no? Con los cuales están mediados en este caso por las tres glándulas, el corto, que es una glándula, y la glándula 2, y el ultra corto, que es la autorregulación de la secreción. Eh, Insisto, en el caso de las hormonas proteicas, a veces se dan estos pulsos, lo que nosotros llamamos pulso, ¿no? De que se acumulan en el citoplasma y se liberan, y cuando se liberan hay un pulso, o hay un estímulo nervioso para que se produzca la secreción, o se sensa y un gran número de células, cuando nota que bajan, secretan la hormona. Entonces, si uno la está registrando cada 15 minutos, por ejemplo, uno puede ir viendo, digamos, cómo va evolucionando en el tiempo, pero no es absolutamente estable, digamos, la secreción. Se secretan como pulsos. En algunos casos hay lo que llamamos un pico, ¿no? Como una alta, y eso, bueno, tiene efectos específicos o funciones específicas de que haya un pico, como sucede en el caso de la ovulación, que hay un pico de una determinada hormona, como que aumenta muchísimo. Eso lo vamos a ver específicamente cuando estudiemos en reproducción el efecto del LH, que es la hormona que produce la ovulación. Bueno, y con esto cerramos la presentación de hoy. Es algo introductorio, por supuesto, después vamos a estudiar específicamente todas las hormonas. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.